La agencia de sondeos de opinión pública Ipsos Internacional en Estados Unidos realizó recientemente una investigación para la Iglesia Episcopaliana. Como saben ustedes, la gran mayoría de la Iglesia Episcopaliana en Estados Unidos, que es la que forma parte, digamos, de la comunión anglicana de origen inglés con Enrique VIII, es que se trata de una denominación bastante progresista, bastante liberal, donde, digamos, los homosexuales activos pueden ser obispos, pueden ser sacerdotes, donde las mujeres también pueden ser obispos. De hecho, la anterior lideresa de toda la convención episcopaliana era una mujer ex católica, y esta denominación, la otra característica, además de ser bastante liberal, es que tanto en Canadá como en los Estados Unidos y en Inglaterra, estas posiciones ultraliberales les ha costado un descenso enorme en el número de miembros, ¿no? Entonces, ellos encargaron esta investigación porque quieren ver cómo hacen para llegar a nuevo público, cómo hacen para crecer, ¿no? Entonces hicieron una investigación que se llamó Jesus in America, ¿no? O sea, Jesús en Estados Unidos. Y aparentemente tienen buenas noticias y malas noticias. Y esto lo informa este periodista ortodoxo, o sea, de la Iglesia Ortodoxa norteamericano, convertido del bautismo, de la Iglesia Bautista Protestante, Terry Mattingly, de GetReligion.com, ¿no? Yo les he hablado de este sitio por el análisis muy interesante que hace GetReligion.org, perdón, del análisis que ellos hacen sobre la realidad eclesial, ¿no? Entonces, resulta que el 84% de los que participaron en la encuesta dicen que están de acuerdo con esta afirmación. Jesús fue una importante figura espiritual, ¿no? Y el 76% de los norteamericanos afirman que Jesús de Nazaret existió, o sea, que creen que fue una figura históricamente real. Y esto es una cifra que les podrá sorprender a algunos, pero el movimiento agnóstico ha ido creciendo diciendo que Jesús es una invención. Algunos de ustedes deben estar familiarizados con esa argumentación, que en realidad nunca existió y que sus enseñanzas fueron producto de la manipulación de distintas divinidades, ¿no? Y bueno, esa teoría ha sido ampliamente desacreditada porque no tiene dónde pararse, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Pero mucha gente la va creyendo, ¿no? El asunto es que Terry Mattingly, en su análisis de estos resultados, dice lo siguiente: ¿cuáles son las malas noticias? Que el 50% de los norteamericanos no religiosos, aunque reconocen que es una importante figura espiritual, piensan que los representantes de Jesús, o sea, en general los cristianos, y los cristianos así en general, ¿eh? O sea, católicos, episcopalianos, ¿no? Acá no están haciendo un juicio solo sobre los episcopalianos, sino todos los cristianos, que los cristianos en general no son buenas personas y ellos no están interesados en relacionarse con esas personas. O sea, básicamente, entre los no religiosos en Estados Unidos, Jesús sí, ¿no? Cristo sí, los cristianos no, ¿no? Entonces, a este 50% que no simpatizan con los cristianos, se les preguntó qué características asocian ustedes con los cristianos en general, ¿no? Y
estos no religiosos escogieron estas palabras de entre las opciones que les presentaba la encuesta. La encuesta, por si acaso, presentaba presentaba varias opciones positivas y negativas, ¿no? Entonces, entre las opciones, la más numerosa, 55%, decían que los cristianos somos hipócritas, ¿no? El 54% que juzgamos a los demás, ¿no? El 50% que nos creemos mejores, ¿no? Y luego, empatados, con un poco menos del 50%, estaban las palabras arrogante, incapaz de perdonar e irrespetuosos. O sea que no respetamos las ideas de los demás, ¿no? Uno de los objetivos de esta encuesta, según explica Mattingly, fue saber si entre los no creyentes o los no religiosos existen distintas actitudes respecto de los cristianos que son más liberales y los cristianos que son más conservadores, digamos, ¿no? Y esta pregunta, si estos no religiosos o no creyentes simpatizan con alguna de las dos tendencias, más con una que la otra, es una pregunta que Mattingly le hizo a un investigador de ciencias políticas que yo he mencionado en otras ocasiones porque es el rey, para ponerlo en sencillo, de las estadísticas de los cristianos. Y lo he mencionado en otras ocasiones, su nombre es Ryan Burge, ¿no? B-U-R-G-E, Burge, Ryan Burge, que es de la Universidad de Eastern Illinois y es el autor de varios libros, los no, o sea, los que no pertenecen a ninguna religión, un libro que yo leí recientemente y que es fundamentalmente análisis estadístico de qué cosa dicen, qué piensan el número creciente de personas que se declaran no religiosas, ¿no? Él es autor también de otro libro también basado en resultados estadísticos que se llaman 20 mitos acerca de la religión y la política en los Estados Unidos, ¿no? Y él es cofundador de una página web que se llama Religion in Public, ¿no? La religión en la vida pública, Religion in Public, está solamente en inglés. Pero los que quieren ver, ahí están todas las investigaciones estadísticas de Burge, ¿no? Burge, por si acaso, es también pastor, ¿no? Ministro de una iglesia bautista liberal, ¿no? O sea, él no es un cristiano conservador. Los bautistas en general tienden a ser conservadores. Él es de una rama que es pequeña, que es bastante progresista, ¿no? Pero cuando se trata de estadísticas es extremadamente honesto, ¿no? Entonces cuando Mattingly le pregunta, oye, ¿y estos no creyentes o no religiosos, ¿no? que nos llaman hipócritas, arrogantes, irrespetuosos, etc., se sienten más cercanos entonces a las versiones más liberales de la religión? O sea, esos que dicen seamos tolerantes, aceptemos a los homosexuales practicantes en puestos de liderazgo y de ministerio público, etc. Y esta es la respuesta de Burge, y acá lo cito textualmente, ¿no? Esta es la pregunta del $1.000.000, dice Burge. Si las personas no religiosas se sienten repugnadas por lo que consideran que son la fe más estricta de muchos cristianos, evangélicos en particular, ¿no tendría sentido que ellos, viendo que Cristo es importante, buscaran alternativas más flexibles, o sea, versiones más liberales de la religión? Y él sigue diciendo, ¿no? Si
En las iglesias protestantes tradicionales existe todo tipo de espacio estos días para ponerlo de manera suave. ¿Por qué esta gente? O sea, hay todo tipo de espacio, dice, para decirlo de manera suave, todo tipo de espacio. O sea, en otras palabras, en las versiones más progresistas pues, de las denominaciones protestantes, como los mismos episcopalianos, o sea, se acepta de todo, ¿no? Tú puedes ser lo que sea, pensar lo que sea, y están los grandes letreros, acá eres bienvenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entonces él dice, si en las iglesias protestantes tradicionales existen todo tipo de apertura estos días, para ponerlo en lenguaje suave, ¿por qué estas personas no están llenando algunos de esos templos? ¿Por qué no están llenando algunos? Porque miren ustedes, acá seguimos con esta paradoja. Cristo sí, pero cristianos no. Sí, Cristo es importante, es un importante líder religioso, lo que dice es histórico, etcétera, etcétera, pero los cristianos son unos gusanos, en resumen, ¿no? Entonces, ok, pero si el ser gusanos, entre comillas, tiene que ver con que juzgamos a los demás, no perdonamos, etcétera, esa es una forma de describir a lo que podríamos llamar la forma de cristianismo pues, más estrictas, ¿no? Entonces, el asunto es que si creen en Cristo, ¿por qué no buscan otra versión que les guste más? Pero resulta que estas iglesias progresistas son las que están decayendo más rápido, ¿no? Entonces, Burch, que lidera una de ellas, dice, esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué estas personas que critican a los cristianos en su rama conservadora no se suman a la rama progresista, si es que creen que Cristo es importante, ¿no? Según Burch, precisamente uno de los resultados más provocadores, digamos, de la investigación Jesus in America, esta de Ipsos, ¿no?, para los episcopalianos, es que el 38%, solo el 38% de estos norteamericanos creen que la religión hace que el país sea más fuerte, que la nación sea más fuerte, ¿no? 28% dicen que la religión es más bien una fuerza divisiva, ¿no? Y un 6% dicen directamente que la religión afecta al país, le hace daño al país, ¿no? Pero resulta que una investigación del instituto Pew, ¿no?, que ya he mencionado en otras ocasiones, que tiene mucho más tiempo investigando la religión, o sea, de décadas, a diferencia de esta encuesta de Ipsos, el estudio Pew del 2021 dice que el 62% de los norteamericanos en general, o sea, acá le preguntaron ciegamente religiosos o no religiosos, creen que las iglesias y las organizaciones religiosas tienen un papel positivo, ¿no?, contra lo que pensaban 35% que dicen que es negativo, ¿no? Entonces Burch dice, oye, acá hay hay una diferencia, un agujero bien grande, ¿no? Porque los resultados de Ipsos de este año, 2020, se oponen a los del 2021. Entonces no estoy seguro que acá las muestras hayan sido muy buenas, ¿no? Pero lo importante no es tanto la investigación en sí mismo, sino el cuidado, es la conclusión que yo saco, ¿no? La comparto con ustedes, que es si las personas que dicen yo creo en Cristo pero no creo en los cristianos, una frase que además algunos atribuyen a Mahatma Gandhi, ¿no?, pero no hay garantía de que fue así, pero muchas personas tienen razón si los cristianos hemos sido un mal ejemplo, ¿no? Recordemos que Mahatma Gandhi originalmente no se crió en la India, sino que su familia era una familia de la India que vivía en Sudáfrica,
él estudió Derecho, se volvió abogado, pero cuando él vivía en Sudáfrica había un régimen de segregación racial terrible, ¿no? El famoso apartheid. Y Mahatma Gandhi sufrió, junto con la población negra y la población de la India, que no es poca en Sudáfrica, sufrió terrible discriminación, golpizas cuando, por ejemplo, quería subir a las partes del tren que era para blancos, porque él decía, yo no soy negro, ¿no? Entonces, y toda esta gente se llamaba cristiana y decía que era una nación cristiana, ¿no? Donde había esta tremenda represión y segregación racial, ¿no? Entonces, sí, si Gandhi lo dijo, tenía razón sociológica, histórica para decirlo, ¿no? Pero hoy en día hay que recordar que la razón por la cual muchos dicen que aceptan a Cristo pero no a los cristianos, no es porque necesariamente los cristianos somos mal testimonio, lo existe y va a existir siempre. Eso es una cosa que hay que entender. La esencia de ser cristiano es reconocerse profundamente pecador, ¿no? Ese es el tema que hay que tener en cuenta. Y yo creo que mucha gente no lo ha hecho. Pero también tenemos que recordar que no podemos estar todo el tiempo diciendo la culpa es nuestra, sino también de gente que en el fondo dice que cree en Cristo y no en los cristianos, cuando en realidad no está interesado en el mensaje de Cristo. Que tengas un buen día.